Bueno, muy bien, amigo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Primero, ¿qué es el libro que trajimos hoy? ¿Viste que traje regalo? No, gracias. Voy a agradecer públicamente los libros que me trajo Diego Tatián. El de Taborda, que me encanta, realmente tenía muchas ganas de leerlo. Escritos políticos del 34 al 44, escritos póstumos. Libro que se puede conseguir, obviamente, en la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. El de Sarmiento, Darwin. Libro que he deseado leer, porque vos sabés que soy soy un seguidor de Darwin. ¿Sabés cómo le decían a Darwin de adolescente, cómo era el apodo? Gas. ¿Por qué? Porque con el hermano más grande tenían un pequeño laboratorio en la casa y vivían experimentando y siempre emanaban gases de esos experimentos que hacían. Entonces los vecinos decían, no, ahí viene gas. Mira vos. Así le decían a Darwin de chico. Y el de Cárcano, de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos, que ya lo regalamos. Sí, regalamos los tres en realidad. Regalamos los tres. Exactamente. Este libro, dicho sea paso, aprovecho para pasar el chivo, se va a presentar el 16. ¿En la feria? En la feria del libro, a las 6:30 de la tarde. No recuerdo dónde, pero en el Cabildo. Bueno, ¿y que regalamos hoy? El que regalamos hoy es un libro que escribieron Valeria Plaza y Pablo Semble, que son dos investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad, que se llama Seguridad y Política Criminal desde la perspectiva de los derechos humanos. Es un libro que tiene un prólogo de Raúl Zaffaroni. Ajá. Y es muy interesante y muy importante en mi modo de ver, porque es una contribución que se hace seria, que se hace desde la universidad, un problema sensible, que es de la seguridad e inseguridad, dejando de lado, digamos, todos los simplismos y reduccionismos a los cuales suele reducirse el problema, sobre todo por cierta prensa. Entonces, bueno, me pareció interesante que lo trajéramos para el sorteo. Bueno, yo dije al aire que por decisión tuya entrábamos en la última edición del abecedario con la X, la Y, la Z y la W, por si alguien quería. Va a ver que entre todas no vamos a sacar ni tres palabras. Mira, zapatista, xenofobia, state. Welfare state. Welfare state debería ser. En alemán y en inglés hay muchas palabras con W, pero estamos haciendo un abecedario. Mira, Manu tiró yegua y zángano. Pero yegua me parece que podría ser interesante. Digo, una construcción por aquello de cierta clase media argentina que construye esa terminología para denominar, creo que no solamente a la presidenta, sino, qué sé yo, me parece que es más contemplativo de una situación social. No, pero sobre todo es un recurso de la impotencia, ¿no? De la impotencia de argumentar, de dar cuenta de un escenario político con ideas y apelar a este tipo de descalificaciones, que no es la primera vez que se hace, pero no es más que eso. Yo creo que ha sido muy bien recibido por algunos periodistas que se han burlado, haciendo propio y llevando al extremo, al ridículo extremo la palabra. Incluso estaban hablando recién de Max de Lupi y demás. Es una palabra que se ha vaciado de contenido y se ha puesto en toda su estupidez al desnudo. Viene Lupi ahora a la una para hacer su programa de 13 a 16. Sí. Bueno, y es la manera más inteligente de desactivar ese tipo de descalificaciones que, insisto, no hacen más que denotar un síntoma de una profundísima impotencia respecto de, en este caso, de una persona de una inteligencia y cuyos discursos ponen a la sociedad argentina ante una exigencia extraordinaria y que han sido recibidos precisamente por esa inteligencia común de una manera muy positiva, ¿no? Porque efectivamente es indecidible esto que voy a decir, pero si por algo Cristina Fernández ha sacado el 50%, no es porque la gente quiera asegurar pagar la cuota del plasma, sino precisamente por la inteligencia de las ideas que han sido puestas en circulación por parte de la presidenta. Me parece. Seguramente. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ahí fue la primera, yegua. ¿Qué quiere? Vamos al zapatismo. ¿Zapatismo te gusta? Zapatismo me gusta, sí, me gusta. Porque en verdad, sabemos, eso fue un hecho, el de la irrupción de 1994 por el Ejército de Liberación, ¿cómo se llama? Ejército Nacional de Liberación Zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN. Exactamente. En realidad retoma el nombre de Emiliano Zapata, que fue uno de los referentes más conspicuos de la Revolución Mexicana de 1910, y muy vinculado al problema de la reforma agraria y de la distribución de la tierra, ¿no? Por eso creo que en el neozapatismo, en el zapatismo de Marcos, hay este problema de la tierra, este problema del cuidado de la tierra y de la justicia respecto
la tierra está muy presente, y en eso toma una inspiración del antiguo zapatismo de Emiliano, ¿no? Eso fue un hecho absolutamente imprevisto, si bien ya venía habiendo un trabajo con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios desde hacía muchos años, pero irrumpe el zapatismo con un ideario marxista-leninista, podemos decir así, que después se conmovió mucho con el curso de los años, y cuya primera proclama fue la de derrocar a Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente de México en ese momento, del PRI. Y en efecto... Que sería el equivalente al meninismo en Argentina, digamos. Me parece que sí, refritado, ¿no? Digamos, sí, un partido único. Una estructura muy diferente en términos políticos, porque el PAN, el PRI ganó, después el zapatismo se institucionalizó en eso, pero digamos, en términos de lo que estaba ocurriendo en política en ese momento, tenía un correlato en México. Así es. No, y lo interesante es que es un fenómeno de una singularidad única, el zapatismo, en el sentido de que surgen surrupciones como una puesta en exposición de viejas, de antiquísimas demandas de las comunidades originarias, de los derechos, una defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero incorporando de alguna manera una cantidad de novedades respecto de otros movimientos guerrilleros latinoamericanos clásicos. Por ejemplo, el recurso a la literatura, ¿no? En las proclamas de Marcos, esto surgió por supuesto en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, fue el pueblo tomado el 1 de enero de 1994, y las proclamas de la selva lacandona recurren, por ejemplo, a escritores como Lorca, como Valéry, como Cervantes, como Shakespeare, como el propio Borges, y la verdad que son una antirretórica o una novedad idiomática, un hecho del lenguaje, esas proclamas, que modifican absolutamente todas las retóricas de la izquierda latinoamericana, ¿no? Y, por ejemplo, creo que las consignas centrales son tomar las armas para no usarlas, son siempre paradójicas, ¿no? O caminar preguntando, o, bueno, un conjunto de consignas que tienen por centro la idea de no tomar el poder del Estado, sino ejercer el poder pero de otra manera, por creer de que es necesaria una nueva política al margen del Estado, que la toma del poder del Estado a la manera clásica, a la manera de los movimientos insurgentes clásicos, no hace más que reproducir aquello que se busca dejar atrás. Y entonces lo que se abre es una aventura política absolutamente nueva, absolutamente inventiva. Esta capacidad, esta potencia inventiva en el seno del zapatismo es lo que los caracteriza, y la idea en particular de que la política es algo que no debe ser dejada en manos de los políticos, sino que la política es propia de la gente común y silvestre. Es decir, se habla de gente común como si hubiera otra, ¿no? La gente es común, somos todos gente común, pero esta idea de que la política no es de los políticos, de la misma manera que la historia no es de los historiadores, o que la filosofía no es de los filósofos, sino que hay como un valor de uso, podemos decir así, de cosas que son muy importantes para la vida humana y que no pueden ser alienadas en especialistas. Entonces, esta idea que tiene también en el centro el concepto de autonomía. El concepto de autonomía es un concepto muy viejo que tiene, digamos, dentro de las comunidades originarias, pero también en cierta izquierda occidental, y tienen formas muy interesantes de autogobierno, ¿no? Por ejemplo, otra consigna es mandar obedeciendo, o si uno entra a la selva, en la Candona hay carteles que dicen, por ejemplo, aquí manda el pueblo y los gobernantes obedecen. ¿Sí? Alteran, modifican, trastocan todas las ideas. Buena para el frasario. Los viernes estamos haciendo un frasario que vamos juntando grandes frases. Me gustó eso. Sí, son las frases por las cuales el zapatismo ha sido muy conocido. El propio concepto de subcomandante. Claro, exactamente. ¿No? Exactamente. Y hay subcomandante Marcos, hay otra, recuerdo ahora que dijiste la palabra, que había una mujer, porque la idea de por ejemplo, otra consigna es un mundo donde quepan todos los mundos.
no un mundo único, digamos, que se trata de conquistar e imponer, sino un mundo donde quepan todos los mundos, y la política como articulación de diferencias. Ahí tienen la metáfora del collar, donde cada pieza de un collar es singular y única y no se parece a la que está al lado, pero sin embargo están unidas por un hilo o por una tanza que puede ser invisible y que es articuladora de esas diferencias. O la subcomandante Ramona, que fue muy importante para la experiencia zapatista, que murió en el 2006-2007, que hablaba justamente con la metáfora de la actividad que hacen, digamos, los pobladores del lugar, de la política como una trama, como un tejido, con hilos de muchos colores, ¿no? Y lo que se forma es una imagen novedosa, pero donde entran una pluralidad en cuestión. Esa idea de pluralidad es fundamental, y sobre todo la idea de una horizontalidad donde no hay comandante, sino que todo el mundo bueno, por supuesto hay una organización que tiene referentes. Marcos ha sido siempre el principal. Y sobre todo el impacto del zapatismo para la izquierda latinoamericana y para el mundo, diría yo, ha sido fundamental porque reactiva o redescubre la idea emancipatoria y la idea de producir una sociedad no capitalista. La vigencia de la pregunta por una sociedad no capitalista. A mí me parece interesante poner al lado, digamos, volver contiguos estas experiencias autonomistas, estas experiencias que inspiraron prácticas políticas al margen del Estado en todo el mundo y en toda Latinoamérica en particular, junto con experiencias que fueron posteriores, ¿no? Porque esto, recordemos, irrumpe en los años 90. Cambiado el siglo y el milenio, lo que aparece en Latinoamérica son experiencias novedosas desde el Estado, a mi modo de ver. Y acá nos enfrentamos a una pregunta que tiene muchísima importancia y es muy delicada, según creo, y es la relación entre estos grupos, estos movimientos sociales que conciben su praxis política como fuera del Estado o al margen del Estado o también a distancia del Estado, como suelen decir, con experiencia del Estado también orientados en direcciones emancipatorias. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque me parece que tanto de un lado como del otro es necesario sacudirse de prejuicios porque las cosas han cambiado, y de parte del Estado no sucumbir a la tentación de cooptar todo lo que nace y todo lo que circula al margen del Estado mismo, porque realmente es una tentación, porque intenta el poder de la cosa pública. Y por parte de los grupos autonomistas, el reconocimiento de que no todo Estado es lo mismo, no todo Estado es una máquina de impedir transformaciones. Esa articulación, habida cuenta del poder de aquello que se trata de enfrentar, a mi modo de ver, es fundamental. Y sobre todo porque hay conquistas que, si no son defendidas desde el Estado, desde mi punto de vista, por ejemplo la educación pública, dicho sea de paso, no sé si puedo abrir un paréntesis. Sí, por supuesto. ¿Leyeron la editorial de La Voz del Interior de hoy? Tuvimos hace un ratito. ¿Por qué quedamos con la del domingo? Porque me quedé con la de ayer, que decía que lo normal era que ganara Messi. No, porque la verdad es una editorial que se, digamos, sobre la idea de que en definitiva los derechos humanos no valen para las víctimas de las organizaciones armadas de los años 70, y parece que ha habido algún caso en el cual, eso es lo que dice la editorial, ¿no?, en el cual una persona que fue ajusticiada por sus propios compañeros, los familiares habrían cobrado indemnización, según lo que dice la editorial, pero lo cual se editorializa de esta manera para poner un viejo ardido, un viejo artilugio de poner en el mismo nivel un terror ejercido desde el Estado, que es tipificado como un delito de lesa humanidad. Dicho sea de paso, me parece que la editorial dice también que esos otros delitos deben ser tipificados de la misma manera como de lesa humanidad, desconociendo absolutamente todo el marco jurídico que viene del año 45, cuando esta figura aparece y demás. Pero lo que quería decir era esto: yo tengo la impresión de que esta conquista parece una editorial realmente firmada por Cecilia Pando o por algún escriba de Eduardo. Sí, fíjate, de Eduardo. Lo dice abajo, no. Y es una pena porque, también quiero decir otra cosa, la Voz del Interior es un diario con una riqueza intelectual, periodística importante, que no se puede desconocer. Han pasado grandes plumas por La Voz del Interior, tiene una historia muy rica, y la verdad que creo que está en su peor momento, y que está malversando toda esa historia, y un poco, voy a decir una cosa sin ironía, creo que todos los cordobeses tenemos que ayudar un poco a que el diario se ponga a la altura
de la mejor historia de sí mismo, ¿no? Porque no está haciendo algo que no, digamos, que no es que no le favorezca a la propia voz, ese encrucijada de craso capitalismo y reaccionarismo político, sino que en verdad lesiona como los derechos de todos los cordobeses, ¿no? De alguna manera hubo por ahí una publicidad de La Voz diciendo que es el diario de todos los cordobeses. Yo creo que en cierta medida es cierto, y por eso esto que estoy diciendo, por ejemplo, tiene que ser tomado como una contribución, ¿no? Que La Voz se recupere a sí misma sería una contribución para Córdoba, pero cierro paréntesis. Pero es casi un milagro también, ¿no? No es la línea editorial de este programa, convengamos, digamos, que nosotros tenemos una posición tomada ahí respecto a que cuando usted entrega al capital el patrimonio cultural, suelen pasar estas cosas. Cuando el grupo Clarín se hizo cargo de La Voz del Interior, decidió que La Voz respondía unitariamente y prescindió de todo el rico capital, lejos de Córdoba. Pero eso estoy diciendo, capital cultural, ¿no? Pero eso, exactamente eso estoy diciendo, pero no tenemos que olvidarnos que es una historia de más de 100 años donde La Voz del Interior escondió a los reformistas cuando el año 18 fueron a parar ahí, y a lo largo de muchos años realmente ha tenido una posición liberal en el buen sentido de la palabra, una posición progresista también en el buen sentido de la palabra, que hoy realmente está pisoteada por la propia circunstancia. Y por quienes dirigen el diario hoy, porque fundamentalmente esto se publica porque alguien toma la decisión de publicarlo. Digo, esto no cayó de casualidad. Se armaron, este editorial no se armó con palabras sueltas que quedaron de la impresión del diario. Hay una decisión política de publicar esto, así como una decisión política de ayer de decir que lo normal era que gane Mestre. Digo, para eso puede ser lo normal. Digo, es un giro. Pero esta editorial realmente es lo más elemental en el sentido miserable que le dio muchos años en la propia Voz, ¿no? Porque, y acá cierro el paréntesis. Quiero decir, si no hubiera un Estado que defiende esta conquista vinculada a los derechos humanos, la verdad que todo eso se desmadraría inmediatamente, porque hay fuerzas que están en la prensa, que son periodistas, que están en la política, que deshacen de la noche a la mañana todo lo que una buena parte del pueblo argentino y casi la mayoría de la conciencia popular argentina ha logrado conquistar con mucho trabajo a lo largo del tiempo y demás. Ese es el nexo respecto a lo que empezó hablando el zapatismo, respecto a esta visión de que el Estado a veces hace falta, no todo es contradictorio. En realidad eso lo digo yo. El zapatismo lo que dice es que todo tiene que ser al margen del Estado. De hecho, por ejemplo, en las elecciones entre ¿cómo es? López Obrador y Calderón, se mantuvo presidente, lo cual generó muchísimas críticas del PRD, que es el partido López Obrador y demás. Hay una discusión que es muy interesante de llevar a cabo y que no hay que perder nunca el puente, me parece que hay que mantener los puentes entre experiencias novedosas del Estado y grupos autonomistas que desconfían, a lo mejor con razón, por una historia, pero que hoy la situación es diferente y que hay que estar dispuesto a la novedad en todo sentido, ¿no? Y que hay cosas cuya preservación, cuya protección y cuyo cuidado se hace muy difícil sin el Estado, sin políticas de Estado. Por ejemplo, lo que yo quería decir, esta cuestión de los derechos humanos. Yo me he dado cuenta porque yo fui cuando tuve oportunidad de ir a los juicios a los juicios que le hicieron a Videla y Menéndez, me he dado cuenta, si el Estado no está presente ahí, eso pero se desvanece de la noche a la mañana, ¿no? Realmente esto es así. Y entonces el Estado no es que lo haga autónomamente, el Estado lo que hace es expresar una voluntad del pueblo argentino en este caso, ¿no? Pero sin por decir así, la decisión y la voluntad de hacer de esto una cuestión de Estado, eso desaparece como en muchos otros países del mundo. Entonces, esa relación entre autonomismo y experiencias novedosas de Estado creo que es fundamental, pero a su vez me parece que hay que tomar nota y tomar en cuenta una cantidad de preguntas y de interrogantes que el propio zapatismo genera en la política tradicional. Por ejemplo, el cuidado de la tierra. Hoy yo creo que una pregunta fundamental es cómo pensar y cómo acceder a una sociedad no capitalista. Socialista si se quiere, pero me gusta no capitalista por lo menos, porque no sé qué será eso, ¿no? Una sociedad no capitalista que es también una sociedad que tiene que empezar por admitir que debe ser una sociedad del no consumo. Y el zapatismo lo dice, ¿no? Una sociedad donde las personas ejercen su libertad, ejercen la fraternidad, pero cuyo propósito fundamental no sea adquirir cada vez más bienes. Y a mí me parece, y acá voy a meter, digamos, un matiz, si se quiere, que lo que está pasando actualmente en Brasil, en la Argentina,
ha sido muy importante porque le ha permitido a clases sociales que nunca tuvieron acceso a algunos bienes materiales y simbólicos, acceder a ellos. Y eso ha sido fundamental, ha sido una revolución. Y todavía, por supuesto, hay demandas insatisfechas. Pero me parece que sería muy importante que desde el Estado se planteara esta pregunta: ¿cómo acceder, cómo deslizarnos poco a poco culturalmente a una sociedad que no sea consumista? Por ejemplo, a mí no me gusta, cuando de todas las cosas me gustan de Cristina, que son en sus discursos, en general, donde tomo distancia es cuando se pone, por ejemplo, la venta récord de automotores como símbolo de algún bienestar, una calidad de vida de algún tipo, ¿no? Eso realmente, por supuesto, eso habla de un estado del consumo, pero ya no podemos transitar por nuestras ciudades, estamos estropeando el planeta, y me parece que hay una responsabilidad a mediano y largo plazo que sería muy interesante que esta experiencia la asumieran como propia. Y acá sí, el diálogo con los grupos autonomistas. Por ejemplo, en la Argentina hay colectivos, la revista Crisis, no sé si la vieron, la refundación de la revista Crisis, está poniendo el dedo en la llaga de una cantidad de cosas, en lo que tiene que ver no solamente con las políticas agropecuarias, sino también con la industria inmobiliaria, con la industria automotriz y demás. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque lejos de debilitar, me parece que potencian, ¿no?, una perspectiva. A eso me refería cuando decía establecer una interlocución entre experiencias de la política que advierten, que avisan de que hay pasos que, si se lo seguimos dando, nos llevan al abismo, con formas, digamos, desde el Estado, que tratan de pensar la justicia, tantas veces postergado a lo largo de la historia argentina. Bueno, acá estamos, che. Me estoy poniendo nostálgico porque es el último escenario político. Al final el tipo se salió con la suya, dijo: voy a hacer 4 letras juntas, qué sé yo, W, X, Y, Z, y así es. Pero el lunes nos vamos a venir a hacer un grandes éxitos. ¿Cómo grandes éxitos? Bueno, las letras más pulentas, las que tuvieron. No, hagamos así, mira, está bien que termine hoy, ¿no? De febrero, marzo, ¿cuándo empezamos? Marzo. No, la verdad que quiero decir que para mí ha sido una experiencia muy interesante. Es la primera experiencia, no es la primera vez que estoy en radio, pero sí que tengo una recurrencia, una frecuencia, y me he sentido muy cómodo porque hay en el programa un humor inteligente, una manera de tratar los temas que me parece muy apropiada, ¿no? Y en la que articula bastante bien. ¿Por qué te vas? No necesito eso. Porque llegamos a la Z. Muy lindo programa, pero no vengo más. Claro, no vengo más, no. Lo que te quería decir era justamente eso. En vez de venir el lunes a hacer un grandes éxitos, ¿no? Lo que podemos hacer es que alguna vez que haya algo interesante para pensar, me pegamos una llamadita y mientras tanto vamos pensando lo que va a ser la columna del 2012. Vamos a hablar del contrato, el 2012 falta tanto que bueno. Uno se puede morir 40 veces. Vamos a hablar hay que decir que sí. Después el 2012 llega y, bueno, los compromisos también. Pero... Escúchame, vamos a ir a hablar con Esteban, que está de capa caída porque Independiente se comió de Independiente, ¿sabías vos? Es Independiente. Se comió 2 ayer con Belgrano, entonces lo podemos agarrar y le podemos sacar plata, lo que quiera, porque el tipo está de plata caída. Cerramos el contrato ya para el año que viene. Está bien. Bueno, pues yo tengo grandes ideas para el año que viene. Te tiré una y no te gustó, pero no vamos a decir el aire, pero le tiré una el otro día y no le gustó. Sí. Bueno. No, sí me gustó, lo que pasa es que implica un trabajo, digamos, ¿no? Un trabajo, o sea... Claro, no tuviste en cuenta. Vos me querías hacer trabajar, eso y yo quiero no trabajar. Yo quiero lo mismo que vos, por eso quiero que venga y lo hagas vos. Claro, exacto. Bueno, muy bien, damas y caballeros, entramos en el último tramo del abecedario político. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos alguna de las que han propuesto los oyentes o querés vos deburrarnos con alguna de cosecha propia? Es que no hay de muchas, ¿no? Pero esa xenofobia que veo ahí en la pantalla me parece que está en agenda, creo, ¿no? Sí. En realidad, yo diría que lo primero que habría que hacer es... Hay una confusión que suele hacerse entre el concepto de xenofobia y el concepto de racismo, ¿no? Porque la xenofobia no es exactamente el racismo, sino que la xenofobia es el rechazo, o literalmente el odio, al que viene de lejos, ¿no? Al extranjero. El xenos griego es eso, ¿no? ¿Por qué será que los seres humanos tenemos algún tipo, digamos, por qué será que casi inmediatamente, o iba a decir naturalmente, pero no sé si es tan así, en los seres humanos brota o nace un tipo de rechazo con aquello que no es un espejo de su propia identidad, ¿no? Porque básicamente es eso, ¿no? Y esta pregunta me parece que es fundamental.
el concepto de una identidad natural, de una identidad que se ve conmovida o que se ve amenazada por cosas que son diferentes de ella, es lo que se verifica en la historia prácticamente desde siempre, ¿no? Por ejemplo, hay la derecha clásica, el fascismo y sobre todo el nazismo, habla de pueblos superiores y pueblos inferiores, habla de razas superiores y razas inferiores, y las razas inferiores deben ser o esclavizadas, el ideario, por ejemplo, de Mi lucha de Hitler, o exterminadas. Curiosamente, acá también hago un paréntesis, el judaísmo no es visto por el nazismo como una raza inferior, sino precisamente como una antirraza, ¿no? Es decir, que no puede ser esclavizada, que debe ser exterminada porque hay una guerra a muerte entre la raza aria y la raza semita, sí, que implica la vida de uno, implica la muerte de la otra, ¿no? Pero hay una nueva derecha en Europa. Por ejemplo, hay un ideólogo francés que se llama Alain de Benoist, que es uno de los ideólogos del lepenismo y de todos los movimientos xenófobos europeos actuales, que se aparta de esta consigna, digamos, razas superiores e inferiores clásica, ¿no? Y que habla de un pluralismo, de que no hay razas superiores e inferiores ni pueblos superiores e inferiores. Lo único que dicen es que cada pueblo debe mantenerse en su lugar. Dicho en buen criollo, Francia para los franceses, ¿no? Y los que no son franceses o los que no son europeos, lejos. Digo, esto es novedoso, incluso toman algunas banderas de izquierda, como un pluralismo donde nadie es más que nadie, pero básicamente el horror es la contaminación, el horror es la mezcla, y la perspectiva la de salvar la cultura nacional o cierta identidad, cierta pureza que es territorial, es política y es cultural en general, ¿no? Bueno, esto está calando, digamos, prospera de manera mucho más eficaz que un fascismo clásico, por decir así, porque además se monta sobre dificultades que tiene la gente cotidianamente cuando hay disputas por el trabajo, cuando hay disputas por los territorios y demás, pero es una forma de travestir una pasión muy muy antigua, que es la de la xenofobia, y que es una pasión que realmente, digamos, natural, entre comillas, y que precisamente por eso, cuando digo natural, digo, se verifica en casi todos los pueblos de la tierra, en casi todas las circunstancias, en casi todas las culturas, y precisamente por eso requiere de un trabajo de la política, de un trabajo del pensamiento, de un trabajo de la cultura en general, porque si no avanza, por decir así, ¿no? Hay también algo que es muy curioso, que es el uso político de las pasiones xenófobas, ¿no? Esto también es un clásico, está muy tratado por la filosofía política, por la teoría política, cuando hay gobernantes que precisamente para suscitar consenso, para suscitar una adscripción a la propia identidad, lo que hace es promover miedos, terrores y pasiones xenófobas, porque el enemigo común, que es el que viene de fuera, siempre, digamos, ha trasuntado la posibilidad de una unidad y la necesidad de un líder que defienda esa unidad de la amenaza a la que se ve sometida por fuerzas externas. Entonces, siempre la xenofobia ha sido útil, por decir así, a quienes quieren perseverar en algún tipo de dominación. Y bueno, me parece que en este momento hay que hablar de derechos. La revolución es jurídica también, ¿no? Hay un derecho a la tierra en su totalidad por parte de los seres humanos, sean de donde sean quienes sean y vengan de donde vengan, porque yo creo que esto realmente sí altera la división en naciones. Ya hay una tierra que es un bien común, que es un bien que está amenazado, y que debemos cambiar todas nuestras estructuras de pensamiento y sobre todo nuestros sistemas jurídicos para tratar de cuidarla, de preservarla y que no sea objeto de saqueo, sobre todo por parte de los poderosos, ¿no? Esto requiere muchísimo trabajo, y la pasión a reducir es la designada por la palabra xenofobia, que reaparece siempre que no tomamos los recaudos para que no suceda de esta manera, ¿no? Bueno, yo no quería ser menos, y también agradecerte obviamente la participación en este espacio, la voluntad, las ganas,
la lucidez, la verdad que hemos aprendido todo, nos hemos enriquecido mucho. Yo que soy un oyente de radio compulsivo, la verdad que me costaba imaginarme cómo hacer esto sin que sea un plomo, la verdad, digo, porque parece, y la verdad que, bueno, gran parte lo resolviste vos y nosotros con nuestro humilde aporte, y los oyentes, fundamentalmente los oyentes que todo el tiempo se han prendido, han participado, tiran palabras, les gusta la consigna. Yo veo cómo luego se vuelve a escuchar, nosotros que la colgamos habitualmente después en nuestro Facebook, cómo los oyentes vuelven a tomar cosas de ahí, cómo hacen anotaciones que completan o reformulan muchas veces lo que ha quedado aquí, lo que ha quedado en el aire, pero me parece muy valioso, y la verdad que no tengo recuerdo de haber escuchado jamás en radio a nadie que me esté haciendo un abecedario político de esta manera y que aparte me pueda divertir con eso, así que lo que pasa es que hay algo que me parece interesante de fijar, de plantear. Las ideas son ideas para pensar la vida, para pensar el mundo y para pensar lo que nos pasa cuando salimos a la calle, no están en otra parte, ¿no? Digo, por supuesto hay maneras más academicistas, más abstractas de entender el mundo del pensamiento, pero me parece lo más pobre. Lo fundamental es que las ideas están vivas y que no solamente iluminan o pueden llegar a iluminar en común experiencias que a veces son traumáticas, otras veces son dolorosas y otras veces nos dejan perplejos, sino también las vidas son modificadas o afectadas por lo que pasa todos los días, ¿no? Hay una circularidad, bueno, esto es muy viejo, ¿no? Hay una circularidad obvia, y tratar de vivir el mundo del pensamiento, que además está al alcance de cualquiera. El pensamiento no es, lo decíamos recién, no es patrimonio de, por ejemplo, de quienes hablan bien o de quienes han estudiado, de quienes tienen dinero, de quienes tienen acceso a espacios donde se administran esos bienes simbólicos, sino que cualquiera piensa. Esto es impresionante, ¿no? No cualquiera es filósofo, no cualquiera es científico, no cualquiera se puede dedicar a la teoría en sentido académico, porque para eso obviamente hace falta condiciones materiales. Pero a las ideas, ponerse a pensar las cosas, eso es lo más es un bien común, ¿no? Y en un programa de radio me parece que se pueden experimentar las ideas de ese modo. Hace un experimento y le salió bien, así que lo vamos a repetir. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias. Un aplauso para Diego Tatiana. Trajimos los aplaudidores, para vos. Muy bien. La fuerza de producción, mira, está lleno